Vamos a leer del verso 14 hasta el verso 21 de Romanos 12 y dice así. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo estos carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Entonces, Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes hoy a poder entender tu palabra, a poder tener un corazón enseñable, una mente receptiva. Y, Señor, ayúdanos a ser obedientes, sobre todo como acabamos de leer cosas no difíciles, sino imposibles, que no son naturales en nosotros como acabamos de ver. Entonces, ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cada cierto tiempo es bueno como que entender un poco como el panorama general de este libro, de la Carta a los Romanos. Pablo, por 11 capítulos, básicamente lo que hizo fue explicar cómo es el Evangelio de Dios. Así le pusimos a esta serie, el Evangelio de Dios. Entonces, las buenas noticias de Jesús es que Él vino básicamente a reconciliarnos con el Padre. ¿Por qué vino a reconciliarnos con el Padre? Porque el pecado nos separó de Dios, nos separó de Él. Y eso es muy importante. El pecado trae siempre división. Y lo que ocurrió en el Edén fue que quedamos separados de Dios. Pero Dios quiso resolver eso y mandó a Jesús para que por medio de su muerte y nuestra fe y nuestra confianza en Él, nosotros podamos acercarnos otra vez de vuelta a Dios. Ese es el Evangelio, la buena noticia de Jesús. Pero así como el pecado creó división entre Dios y nosotros, o nosotros y Dios, el pecado también trae otra división, que es la división entre nosotros. Eso también lo produjo el pecado. Porque cuando ves en Génesis, empiezas a ver la caída en Génesis 3, e inmediatamente después de la caída, el primer pecado que ves es un hermano matando a su hermano. Entonces, las consecuencias de una relación rota con Dios siempre se ve en las relaciones unos con otros. Y por el contrario, cuando nuestra relación con Dios está en orden y está como debe de estar, eso también se va a ver reflejado en nuestra relación unos con otros. Es por eso que Juan en su primera carta dice que no podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto y aborrecer a nuestro hermano que sí vemos. Si yo hago eso, dice que yo soy un mentiroso. ¿Por qué dice eso Juan? Porque es evidente que si de verdad yo tengo una relación genuina con Dios, eso se va a ver en cómo nos llevamos unos con otros. O sea, un buen termómetro de qué tan buena es mi relación con Dios es qué tan buenas son tus relaciones con otras personas. Si yo soy una persona conflictiva, que me vivo peleando con todo el mundo, yo tengo el derecho de poner en duda tu relación con Dios. O tú la mía. Porque siempre, mi relación vertical va a influir en mis relaciones horizontales. Y es por eso que aquí, en este capítulo de Romanos 12, Pablo está haciendo como un énfasis en cómo son las relaciones interpersonales en la iglesia, cuál es la mentalidad que debemos de tener al vernos unos a otros. Pero no solamente con los de la iglesia, sino que también con los de afuera de la iglesia. Porque aquí habla de gente que nos va a perseguir, de gente que nos va a lastimar. ¿Cómo debemos tú y yo reaccionar ante esas cosas? Bueno, el Evangelio, la palabra de Dios, tiene una respuesta para todas esas cosas. Y a lo mejor no es muy fácil, pero esta es la voluntad de Dios. Entonces,
El gran tema del verso 9 al 21 básicamente es el amor de Dios. ¿Y cómo se ve ese amor? Se ve de diferentes maneras. Y en el verso 14 al 16 comienza Pablo diciéndonos que este amor tiene que ver con bendecir al enemigo. El amor de Dios, el amor sobrenatural, es un amor que está dispuesto a bendecir al enemigo. ¿Y qué significa eso? Dice, bendigan a los que los persiguen. Entonces la Biblia da por hecho algo que debemos de tener en cuenta, y es que si nosotros somos seguidores de Jesús, si nosotros somos discípulos de Cristo, algún tipo de persecución va a venir a nuestra vida, ya sea emocional, ya sea física. Y no es algo que solamente está en una parte de la Biblia o en el Nuevo Testamento, sino que Jesús fue muy claro cuando ahí en Juan 16:33 le dijo a sus discípulos que en el mundo ellos iban a tener aflicción. La aflicción es parte de una realidad que va a venir a la vida de un creyente. Eso no es si es que viene la aflicción, es cuando venga la aflicción. Va a ocurrir. Y tenemos que conocer las reglas para no decepcionarnos y que nos agarren por sorpresa. Pero también, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:12, Pablo le dice ahí a Timoteo para que le diga a la iglesia que básicamente vivir una vida piadosa va a traer como resultado persecución. Entonces, si yo quiero vivir una vida piadosa de seguir a Jesús, algún tipo de persecución va a venir. Entonces tenemos que entender eso. El querer ser fiel a Jesús no le va a gustar a todos. Hay gente que no lo va a tomar bien y que yo voy a experimentar cierto tipo de presión en mi familia, en mi trabajo, en el lugar donde estudio, en la ciudad donde vivo. Eso tenemos que darlo por hecho. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción natural cuando alguien quiere o un enemigo o alguien que nos considera a nosotros su enemigo por nuestra fe, por el tipo de vida que llevamos, de querer agradar a Dios, puede causarnos daño y puede herirnos, puede perseguirnos, puede como que causarnos daño? ¿Cuál es la reacción natural que generalmente puede salir y va a salir de nosotros? Es lo que Pablo dice al final del verso 24, maldecir. Cuando alguien nos está presionando y cuando nos están haciendo daño, nuestra reacción más natural es maldecir. O sea, le deseamos el mal a esa persona. Y la idea de la palabra que usa Pablo es como que pedirle a Dios en cierta manera que algo malo caiga sobre él o sobre ella. Entonces nos acordamos de todos esos salmos de los cuales David le pide a Dios que castiga a sus enemigos, que los destruya, y decimos somos bíblicos, estamos orando como David. Ok, sí están esos salmos, pero eso es Antiguo Testamento. Jesús nos modeló una cosa diferente en el Nuevo Testamento, pero la tentación es siempre como que hay una acción en nuestra contra y reaccionamos y le pedimos a Dios que destruya a nuestros enemigos. Pero esa no debe ser nuestra reacción natural. No debemos dejarnos llevar por un impulso natural. Debemos de vivir una vida no natural, sino una vida sobrenatural. Un cristianismo real, el cristianismo bíblico. Y este es el cristianismo normal. Esto no es otra cosa diferente a lo que Jesús siempre quiso que fuese. Entonces la reacción natural es maldecir, pero ¿qué nos pide Jesús? Jesús nos pide, la palabra de Dios nos pide que nosotros le pidamos al Padre que a nuestros enemigos Dios los pueda bendecir. Eso es. Ahora, mi pregunta, o sea, yo leo esto y yo digo, ¿qué querrá decir en lo original? No, es muy fácil de entender. No es una verdad teológica compleja que tengo que saber griego o hebreo para saber lo que me está diciendo acá. O sea, la Biblia me está diciendo, mi hijo Edgar, usted tiene que bendecir a los que los maldicen. Eso es fin de la discusión. Entonces, eso es lo que Jesús pide. Ahora, el Señor Jesús eso lo enseñó, es enseñanza de Cristo. En Lucas 6:28, yo te lo leo, dice, bendigan a los que los maldicen. Esta es una enseñanza de Cristo. Lucas 6:28, bendigan a los que los maldicen. Y una manera en que podemos bendecir a los que nos maldicen, Jesús lo dice después, dice, oren por los que los insultan. Una manera de pedir la bendición de Dios sobre una persona es a través de la oración, es orar en su favor. No orando que Dios lo castigue, sino que Dios pueda tener misericordia y pueda hacer algo a favor de esa persona que
queriendo hacer la vida imposible. Entonces Jesús lo enseñó, pero no solamente Jesús lo enseñó, Jesús lo vivió. En Lucas 23:34, cuando Jesús está en la cruz, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, lo que Jesús enseñó, Él fue congruente y lo vivió en su vida. Jesús no nos está pidiendo algo que Él no vivió. Él lo enseñó, Él lo vivió, y tú dices, ok, bueno, pero es que Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Entonces, en el libro de Hechos tú ves que Esteban hizo lo mismo. El primer mártir de la iglesia. Cuando lo estaban apedreando ahí y Saulo estaba presente, fue testigo, Esteban hizo la misma oración. Padre, o sea, no le tomas en cuenta lo que hacen, perdónalos. Entonces, la actitud y la reacción que Dios nos pide no es maldecir, sino es pedir la bendición sobre nuestros enemigos. Fácil de entender. Segunda cosa que Dios nos pide. Verso 15. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Son puras exhortaciones así cortitas, muy fáciles de entender. Y aquí lo que Pablo nos está diciendo es que tú y yo debemos demostrar empatía por otros. Esa palabra empatía, la Real Academia Española la define como la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. La capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Entonces, el Señor quiere, la palabra de Dios nos enseña que en ti y en mí como creyentes debiésemos de identificarnos con alguien cuando está sufriendo, como compartir eso, y también identificarnos y compartir sus alegrías. Ambas cosas es algo a lo cual debemos demostrar empatía. Ahora, conociendo cómo es nuestro corazón, yo me pregunto y me preguntaba, ¿cuántas veces yo me he alegrado en exceso cuando a una persona le va mejor que a mí? Cuando Dios bendice a una persona más que a mi propia persona. Y lo que muchas veces pasa es que cuando Dios comienza a mostrar su favor, es muy probable, si tú eres como yo, y creo que somos un poco parecidos, es que la envidia puede salir en nosotros. Porque a veces decimos, no, a mí me encanta cuando a los demás les va bien. ¿Seguro? ¿Cuando le va bien mejor que a ti? Y tú dices, no, eso no sucede. No, sí sucede. En la historia que muchas veces recordamos sobre el hijo pródigo, ¿se acuerdan de este hijo que despilfarró todo lo que el padre le dio, se alejó y estando lejos se acordó de todo lo que tenía en la casa de su papá y se arrepiente y decide volver? ¿Te acuerdas? ¿Quién no le gustó como todo el amor y todo el fervor que el padre demostró hacia ese que había vuelto? El hermano mayor. El hermano mayor. Ahí en Lucas 15:29, esto dijo el hermano mayor cuando él vio toda la bendición del Padre sobre el pecador que se había arrepentido. Dice, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Aquí encontramos a alguien que cuando el padre bendijo a su hermano no se alegró, se enojó, tuvo envidia. Entonces, alegría cuando a otro le va bien no es necesariamente una respuesta natural en nosotros. Pero Dios me llama y me invita a que de verdad yo pueda alegrarme con el que está alegre, con aquella persona al cual Dios ha mostrado un favor especial. No dudar de que Él me ama a mí, Dios también me ama a mí, Dios ha sido muy bueno con todos nosotros. Pero hay veces donde vamos a tener una visión distorsionada y este hermano mayor empieza con su drama, ¿no? O sea, siempre te he obedecido, con su Pancho ahí. Y siempre hago lo que tú me dices y nunca me has dado nada. O sea, eso siempre y nunca, que son muy comunes en nosotros, términos absolutos, que no son así. Entonces, Dios me invita a examinar mi corazón. Cuando yo veo la bondad de Dios en la vida de otra persona, yo debo de guiar mi corazón y alegrarme con esa persona. Pero por el otro lado, también aquí el texto me invita a reflexionar y a examinarme en cómo reacciono yo, cómo reaccionas tú cuando veo el sufrimiento en mi hermano. El sufrimiento.
Aquí me invita a llorar con los que lloran. Los días miércoles hemos estado en esta serie en el libro de Job y hemos tenido una idea, un panorama de lo que sí debemos de hacer y lo que no debemos de hacer con los amigos de Job. Cuando los amigos de Job se enteraron toda la tragedia que le había ocurrido a Job, dice que se reunieron y fueron a visitarlo y la intención de los amigos de Job era consolarlo. Esa era su intención. Y que cuando lo vieron, llegaron y estuvieron una semana sin decir nada, quedaron mudos de ver la realidad y de lo que Job estaba viviendo. El problema fue cuando comenzaron a hablar. Ahí lo echaban a perder. Pero algo que podemos reconocer, algo bueno de ellos es que ellos se hicieron presentes. Y creo que cuando una persona está sufriendo, debemos de estar al lado. No al lado como para darle todo nuestro arsenal de versículos que nos aprendimos de memoria, porque eso no va a ayudar en ese momento de dolor. Lo que una persona necesita cuando está sufriendo es que lo escuchen al que está sufriendo, al que está dolido. O sea, ahí está otra vez el diálogo de Job con sus amigos. Y cuando tú estás, sobre todo cuando lo estamos haciendo en un contexto de iglesia o de un creyente con otro creyente, no te espantes tanto cuando tú ves como que dice cosas que son brutales, ¿no? O sea, Job dice cosas que tú dices, parece que es un incrédulo el que está hablando, que le echa la culpa a Dios, de que yo soy enemigo de Dios, de que Dios me está usando como tiro al blanco, cosas así. Y Job no ha renegado de Dios. Lo que simplemente Job necesitaba es que alguien lo escuchara. Alguien que estuviera a su lado, más que sermonearlo. Y aparte con mala teología como los amigos de Job. Entonces, una manera de mostrar, de llorar con los que lloran, es haciéndonos presentes ahí, donde ellos están en su situación, en su realidad. Mira lo que hizo el profeta Ezequiel 3:15. Ezequiel 3:15 dice, entonces vine a los desterrados de Tel Aviv que habitaban junto al río Quebar y allí donde ellos vivían. O sea, Ezequiel fue donde estaban los que estaban quebrantados. Y allí donde ellos vivían estuve sentado 7 días, atónito en medio de ellos. Entonces, como algo que nos puede servir para llorar con los que lloran, es, como yo decía hace un rato, es hacernos presente. Es tener una actitud de oír más que de hablar. El tratar de explicarle las razones a una persona que está sufriendo no le va a quitar su dolor. Yo sé que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Es una verdad que es independiente a cómo tú y yo nos sintamos. Pero en el momento en que una persona está sufriendo y sufriendo grandemente, lo que necesita es ser escuchado. Ser escuchado. Y creo que esa es una buena manera de sentarnos y llorar con los que lloran. Estar simplemente disponible, al lado. Y oír lo que tienen que decir. Entonces, bendecimos a nuestro enemigo, mostramos y tenemos empatía con otros. Pero también algo que el amor de Dios, que es el gran tema del capítulo 12, es que debemos de contribuir a la armonía. Fíjate el verso 16, tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Creo que el gozo de Jesús es que tú y yo estemos unidos como cristianos. Que podamos tener y estar unidos en un mismo sentir. De hecho, Jesús estaba tan interesado en la unidad de sus discípulos que cuando ves y examinas su oración en Juan 17, Él oró por nuestra unidad. Que así como Él y el Padre son uno, también nosotros podamos ser uno. Entonces la unidad no es algo secundario para Dios, para Jesús, es algo muy importante y si procuramos la unidad, si contribuimos en lo que mantiene la unidad, creo que nuestro Salvador va a estar muy contento, muy alegre. Ahora, aquí algo muy importante es que esta palabra puede a veces como que causarnos un poco de confusión, dependiendo de la versión en la que la leas, porque en la Nueva Biblia de las Américas, que es la versión que uso, dice, tengan el mismo sentir. Y a veces podemos pensar de que lo que aquí la Biblia me está pidiendo es que
que todos debemos de tener una emoción en común, como este sentir como algo que siento. Entonces, a veces es problemático eso, porque tú y yo no controlamos nuestras emociones. Las emociones pueden venir e ir. Pero realmente lo que esta palabra significa tiene que ver con pensar, con una actitud de nuestros pensamientos. La palabra que usa Pablo aquí es la palabra griega, es froneo. Y froneo habla de disponer mi mente de una manera determinada. Es algo de nuestra mente, de cómo yo decido, cómo tú decides pensar sobre ciertas cosas. Y tiene que ver con eso, con una actitud mental más que con una emoción que tú y yo sentimos. No es que todos tenemos que sentir lo mismo en el sentido de una emoción, sino que todos debemos de tener una misma actitud, una manera determinada de pensar, el mismo sentir, la misma actitud. Ahora, ¿la actitud de quién? La actitud de Cristo, no la nuestra, no la tuya, no la del pastor, no la del liderazgo, no de la congregación, no es democracia. Es el mismo sentir que había en Cristo Jesús. Mira, vamos juntos, lo leímos hace poco, pero acompáñame a Filipenses otra vez, capítulo 2, Filipenses 2. Porque aquí aparece esa palabra nuevamente, froneo. Entonces vamos a leer desde el verso 2, Filipenses 2, 2 al 5. Dice, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir. Es la palabra froneo. No es una emoción, es una actitud de la mente. Entonces, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considera al otro como más importante que sí mismo. Esa es la actitud de la mente. Yo voy a ver, voy a pensar y voy a considerar a los demás como más importantes que yo. Verso 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y fíjate, ¿cuál es el sentir que debemos de tener? La actitud. Haya pues en ustedes esta actitud. La palabra actitud es la palabra froneo, es la palabra sentir. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, la actitud y el sentir que tú y yo debemos de tener es la actitud que tenía Jesucristo, la manera de pensar que tenía Jesús, de considerar a los demás más importantes. Por eso Él estuvo dispuesto a dar su vida y a sacrificarse, porque nos consideró a nosotros como más importantes que su propia vida. Es una manera de pensar, no es un sentimiento como una emoción. Entonces, ¿cómo se construye la armonía? Pensando de una manera determinada, pensando como Cristo pensó. Los otros son más importantes. Debes de ver y debemos de vernos así, de esa manera. Pero hay algo que amenaza la unidad que Dios quiere dar. Y eso que amenaza la unidad que Jesús produce se llama orgullo. El orgullo es la amenaza de la unidad. Es el enemigo número 1 de la unidad. Por eso en Filipenses dice que este sentir que hubo en Cristo tenemos que ¿qué hacer? Tenemos que considerar al otro como más importante, con una actitud humilde, no siendo egocéntricos, no eso. Entonces, si yo tengo un concepto más elevado de mí y si yo me considero mejor y superior a los demás, eso no va a generar unidad. Porque generalmente cuando yo me considero, tengo una perspectiva distorsionada de quién yo soy, y yo soy mejor, yo siempre tengo la razón, eso va a ser disruptivo, va a separar a la gente. Una persona que vive peleándose con todos es una persona orgullosa. Esa es la raíz de una persona que se enoja y se molesta y se pelea con todos. Porque en la mente de esa persona, él o ella se considera más importante, que siempre tiene la razón. Y no soporta o no soportamos que alguien opine diferente a nosotros. Y cada idea la vemos como una amenaza. La raíz de eso es orgullo. Y el orgullo es algo de lo cual debemos de arrepentirnos. El orgullo causa división, rompe fácilmente las cosas. Entonces, el orgullo es una amenaza a la unidad que Jesús produce, pero ¿qué es lo que va a fomentar la unidad que Jesús ha producido? Humildad.
Filipenses habla de que tenemos que tener una actitud humilde, de ver a los otros como más importante. Si fomentamos y cultivamos una actitud humilde en nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo y la iglesia de la cual somos partes, va a poder mantener la unidad que Dios ha producido en Jesús. Entonces, contribuyamos a la armonía, hermanos. Que Dios nos ayude a despojarnos del orgullo. Que Dios nos ayude a obedecer lo que Él nos pide, de mirar con ciertos ojos, con cierta actitud en tu mente a tu hermano que está sentado ahí junto a ti. Porque si no hacemos eso, van a haber conflictos y la iglesia se va a dividir y no es la voluntad de Dios. Versos 17 al 18 dice, nunca paguen a nadie mal por mal. Ok, esto va a seguir siendo doloroso. No paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Otra cosa que el amor de Dios nos pide es que no devolvamos el mal. Así como Él mencionaba en los versículos anteriores, así como maldecir, o sea, desear el mal en contra de una persona, puede ser una reacción natural en nosotros cuando nos persiguen. El devolver el daño a quien nos ha lastimado también podría verse como algo natural. Ahí es que claro, si él me hizo esto, pues yo también le voy a hacer esto y se lo voy a hacer 2 veces más. Entonces, cuando leemos estas cosas del Antiguo Testamento, ojo por ojo y todas estas cosas, uno dice, mira, Dios está incitando a que respondamos. No, Dios no está incitando a que respondamos. Dios está limitando nuestra respuesta. Porque si a mí me quitan el ojo, yo le voy a querer sacar sus 2 ojos. Por eso, mi respuesta nunca es proporcional a la ofensa, es más que la ofensa. Entonces, ok, ahora ni siquiera le voy a sacar un ojo, tengo que no devolver, no responder. No responder. Mira, Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:15, miren que ninguno devuelva al otro o a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Ahí podríamos, si no tuviese el y para con todos, tú y yo podríamos decir, no, solo voy a hacer el bien solo a los que son buena onda conmigo. Pero dice que es para con todas las personas. Y obviamente aquí es no devolverle lo que esa persona te está haciendo a ti. Entonces el contexto es no reaccionar cuando no te están haciendo el bien, es cuando te están haciendo el mal. No puedo reaccionar y devolver y responder. Pero algo que encuentro muy interesante acá es en el verso 17 que dice que no paguemos a nadie mal, pero dice, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Y la idea de esa frase es la siguiente. Lo que Pablo quiere decir es que tenemos que recordar de que nuestra vida está delante de los hombres, está delante de otras personas. Entonces, mi reacción y mi actitud cuando alguien me ataca, cuando yo soy agredido, tu testimonio, mi testimonio puede favorecer la causa del evangelio como que también la puede perjudicar. Entonces, hay gente que nos está mirando. Cuando una persona a lo mejor te quiere fastidiar, a lo mejor sabe que eres cristiano y a lo mejor hasta te quiere provocar intencionalmente. O simplemente te lastimó, te hirió. Y la manera en que yo o que tú decidas reaccionar, eso va a comunicar algo potente si mi fe es verdadera o no. Ahora, yo sé que nos hemos equivocado y hemos respondido algunas veces mal. Pero eso debe ser la excepción a la regla, no la norma. ¿Por qué? Porque hay gente que va a ver cómo reaccionamos y nuestra vida está no solamente delante de Dios, sino que también está delante de otras personas. Entonces, si tú a lo mejor tu vida o has estado como que compartiendo de tu fe a alguien, es fácil hacerlo cuando las cosas están tranquilas, pero si en tu trabajo tú has hablado de tu fe y de repente viene una provocación o algo y tú reaccionas, la gente va a decir, a ver el hermanito, ¿qué va a hacer ahora? Me ha hablado de Jesús y que Jesús cambió su vida, pero a ver cómo reacciona cuando es provocado, cuando lo hieren.
Entonces nuestra vida está delante de los ojos de Dios, pero también ante los ojos de los demás, delante de los hombres. Entonces, para la gloria de Dios tenemos que ser muy sabios y tener dominio propio cuando alguien viene y procura nuestro mal. ¿Qué más nos pide Dios? Verso 18. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. ¿Por qué es esto? Por lo que yo decía al inicio. El pecado nos dividió con Dios, pero el pecado también nos dividió los unos con los otros. Cuando nos reconciliamos con Dios, eso es el inicio de la restauración con otras personas también. También afecta nuestras relaciones interpersonales. Entonces, aquí Pablo nos está hablando de una realidad, que tú y yo debemos de ser intencionales, no pasivos, sino ser intencionales, y que debemos de hacer todo lo que sea posible de nuestro lado para vivir en paz con otros. Tenemos que hacer todo lo posible que esté de nuestro lado para vivir en paz con otros. ¿Por qué? Porque eso es el Evangelio. Estar en paz con Dios y estar en paz con nuestro prójimo. Ahora, algo que Pablo dice muy importante acá es que hay ciertas cosas que tenemos que hacer intencionalmente. Mira, ve conmigo ahí mismo Romanos, pero Romanos capítulo 14. Romanos 14, 19, ve a la página, a la hoja siguiente. En Romanos 14, 19, Pablo dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. La idea es que tú y yo debemos de pensar en qué acciones concretas pueden ayudar a mantener la paz y a poder, como dice ahí, trabajar en armonía unos con otros. Eso quiere decir de que yo debo de pensar y examinar lo que voy a decir, lo que voy a hacer y realmente como que pensar antes de hablar. Porque si nada más no pienso antes de hablar, voy a decir cosas que no van a contribuir a la paz. Nada más voy a decir lo que siento y va a traer problemas. Debo de ser intencional en contribuir a la paz. Si esto no va a ayudar a la paz que Dios nos ha dado, mejor no lo digo, no lo voy a hacer, porque mi interés es más que mi comodidad personal, es la unidad grupal. Él es más importante que yo, mi hermano es más importante que yo. Entonces, y también a la edificación, en lugar de querer destruir a la persona con mis palabras, con mis acciones, ¿qué puedo decir, qué puedo hacer para levantar a esa persona, que pueda crecer y poder experimentar todo lo que Dios tiene para esa persona? ¿Cómo yo contribuyo a eso? Entonces debemos de procurar la paz en cuanto dependa de nosotros. Eso quiere decir de que no todo depende de ti. Por eso dice, en cuanto dependa de ustedes. Hay cosas que van a pasar en nuestra vida donde va a traer división. Y hablando en el contexto de pecado, ¿ok? El pecado causa división en las personas, nos separa. Hicimos algo bastante necio y trajimos destrucción. Okay, yo debo de hacer lo que está de mi parte para poder arreglar eso, estar en paz. Pero algo que tenemos que entender es que en una relación hay dos personas. Y no depende totalmente y únicamente de mi iniciativa de tratar de estar en paz, sino que también depende de cómo la otra persona va a tomar mi intento de estar en paz con él o con ella. Entonces, si la otra persona también decide ser obediente, y hablando en el contexto de iglesia, por ejemplo, Dios nos llama a la reconciliación. Y los creyentes debemos de colaborar y avanzar en esa dirección. Y si ambos avanzan en la misma dirección, vamos a terminar reconciliándonos. Pero existe la posibilidad, y el texto nos da esa posibilidad, de que a lo mejor tú vas a querer hacerlo, pero la otra persona no va a estar interesada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer nuestra parte nada más. Contribuir tú de tu lado, yo de mi lado, en poder estar en paz con esa persona. Pero si esa persona no está o no le interesa estar en paz conmigo, yo debo estar tranquilo, o tú debes estar tranquila, porque tú hiciste lo que Dios te pidió hacer de tu parte.
y orar para que en un momento, si eso se puede dar, pueda ocurrir una reconciliación. Algo que es importante como distinguir es que perdón no es lo mismo que reconciliación. Perdonar es liberar al ofensor de la falta que cometió. Pero una reconciliación es restaurar, es sanar una relación que está rota. Yo puedo haber ofendido y haber lastimado a alguien por algo que hice y le causé dolor. O alguien me causó un dolor profundo. Me traicionaron o te traicionaron. Eso no va a sanar de un día para otro. Eso va a tomar tiempo para reconciliar o para restaurar una relación. Pero Dios nos pide que el perdón es algo, una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Pero también la Biblia me muestra que la restauración o la reconciliación es un proceso un poco más largo. Cuando una persona miente, la confianza se muere o queda lastimada. No vas a volver a confiar en esa persona inmediatamente nada más con que, oye, perdóname. No, o sea, tenemos que trabajar en esto. Pero si la otra persona no quiere trabajar, tú haz tu parte y si depende de ti, procura estar en paz con todas las personas. Porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, hay una parte en Mateo 10:34, no vayas ahí, pero Jesús dijo y dio una afirmación muy confrontadora, muy directa. Y él dijo que él no había venido al mundo a traer paz, sino espada y división. Entonces, bueno, ¿cómo? ¿A quién le creo? ¿A Pablo o a Jesús? Jesús está diciendo eso en el contexto del Evangelio. El Evangelio va a separar a las personas, nos va a dividir. En una familia va a haber uno que va a creer y otro no va a creer. Y eso va a marcar una división. En ese contexto, el Evangelio sí nos separa. Pero la división de la cual Pablo está hablando en Romanos 12 tiene que ver con actos pecaminosos que tú y yo cometemos, que nos separan de las personas, no el Evangelio de Jesús. Entonces, si yo cometí un pecado, si yo lastimé, si yo oré, si yo fallé, o incluso si alguien me ofendió y me lastimó, y Dios me está llevando, me está empujando a poder tratar de resolver esto y estar en paz, tú y yo debemos de obedecer y responder. Y más que dejarnos llevar por lo que sentimos, tenemos que hacer lo que sabemos. Procurar la paz con todos. Si eso es posible. Si es posible o no. Ahora, el verso 19 al 21 creo que nos debe de dar ánimo y consuelo. Porque fíjate lo que dice. Y está todo amarrado con lo que viene antes. Dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, lo que aquí Pablo nos está recordando y nos está animando es que tú y yo debemos de confiar y descansar en la justicia de Dios. En la justicia de Dios. Porque, o sea, mi tarea, tu tarea, no es decirle a Dios lo que tiene que hacer. Ni decirle qué, ni cuándo, ni cómo. O sea, Dios no necesita consejeros. Tampoco Dios está ciego y no sabe lo que pasa en el mundo que Él creó. O sea, eso que te hicieron, eso que te dolió, Dios lo vio. Y Dios lo permitió. Yo no entiendo por qué lo permitió. Yo no lo entiendo, no lo sé. Pero yo sé que Él lo vio y lo permitió. Entonces, la Biblia me dice que todas las cosas van a ayudar a mi bien. Yo no voy a entender todas las cosas que suceden. Pero su promesa es que todas las cosas me van a ayudar. Pero siempre la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó con eso? Si nunca a este lado de la eternidad se hace justicia, ¿eso va a quedar sin resolver? Y es aquí donde Pablo me dice, no, yo tengo que dejar lugar a la ira de Dios. Tienes que dejar y confiar en que Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Entonces, aquí Pablo y la Biblia nos está pidiendo dos cosas cuando tú y yo somos ofendidos, somos lastimados, todo en el contexto de esta agresión a lo mejor por nuestra fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Número uno, tenemos que descansar en un Dios que es completamente justo y que Él va a hacer justicia. ¿Y cómo
sabes tú o cómo puedo saber yo si de verdad estoy confiando en Él? La respuesta es, deja lugar a su justicia. No hagas justicia en tus propias manos. No, es que yo tengo que resolver esto. Yo lo voy a resolver. O sea, ese va a saber lo que me hizo. Y queremos vengarnos. Y la Biblia me dice, no es que eso no dolió, no es que eso es bueno, eso es malo, eso es injusto, eso es pecaminoso. Pero Edgar, déjamelo resolver a mí, no tú. Muy importante. Mira lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 7. Dice, porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego. El verso 6 es muy potente porque Pablo le está diciendo, oye, la venganza o la retribución por lo que le han hecho a ustedes es algo justo. O sea, esperamos que Dios va a responder y va a hacer algo respecto a todo el daño que le han hecho a ustedes los creyentes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero eso no nos toca a nosotros resolverlo. Lo que Pablo les está diciendo es, ustedes van a ser consolados por parte de Jesús. Somos consolados aquí, pero nuestra consolación perfecta y final y completa sea cuando estemos con Jesús, no acá. Entonces, tu tarea, mi responsabilidad es confiar en la justicia de Dios. Confiar. Aceptar su consolación ahora. Pero también entender de que a este lado de la eternidad todavía van a haber cosas muy dolorosas que nos van a suceder. Y a lo mejor cosas difíciles que hemos vivido que a lo mejor nunca entenderemos a este lado de la eternidad. Pero que un día tendrá sentido. Entonces, por eso tenemos como que ser cuidadosos, porque no es que Pablo está diciendo es lo que sucedió va a quedar sin resolver. Dios va a hacer algo al respecto. Nada más no lo hagas tú. Confía en Él. Espera. Porque tú no sabes, así como Dios fue paciente y misericordioso contigo, también lo puede hacer con esa persona. O sea, ¿te imaginas lo que hizo Saulo cuando perseguía a los cristianos? ¿Y qué hizo Jesús? Lo rescató. Y lo transformó de un perseguidor a un predicador. Tuvo misericordia de él. Entonces, ni tú ni yo sabemos cómo va a terminar la historia de esa persona que te hirió profundamente. Y en lugar de amargarte más al querer vengarte, porque eso nunca va a traer alivio, confía y espera en la justicia de Dios. Tampoco así, Señor, quiero que arda en el infierno. No creo, de verdad. Si de verdad supiéramos lo que eso significa, no se lo desearíamos a nadie. Entonces, esperamos, confiamos en la justicia de Dios. Pero, esto es muy importante y esto debe servirnos para consuelo para todos aquellos que han sufrido. Aunque Dios usa lo malo y siempre usa lo malo para nuestro bien, eso no significa que lo malo se transforme automáticamente en algo bueno. ¿Ok? Lo malo siempre va a ser malo y el pecado siempre va a ser pecado. Porque a veces este es nuestro error cuando queremos consolar a alguien. Pasó una tragedia en su vida y venimos y le decimos, hermano, todas las cosas nos ayudan a bien. Y es verdad eso. Pero a veces estamos como queriendo decir, lo que pasó no importa, total Dios lo transformó en algo bueno. Sí, lo transformó en algo bueno, pero lo que pasó estuvo muy, muy mal. Y lo que sucedió fue horriblemente pecaminoso. Y no es que Dios diga, eso no importa, eso va a quedar sin resolver. Dios va a abordar eso en algún momento. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo consolamos a las personas, lo que queremos dar a entender. A Dios no le gusta el pecado.
Y aunque Él tiene la capacidad de transformar todas las cosas para nuestro bien, para los que amamos a Dios, eso no significa que eso va a sanitizar el pecado. Eso estuvo horrible, estuvo mal. Y es un problema que Dios se toma muy personal cuando su gente es lastimada. Cuando Jesús se le apareció a Saulo, le dijo: Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? O sea, Saulo, tú tienes un problema no con la iglesia, lo tienes conmigo. Entonces el Señor se lo toma muy personal. Entonces confiemos en eso, descansemos en eso. Dios conoce la película, sabe cómo esto va a terminar, tú y yo no. Confiemos en Él. Pero lo segundo que podemos hacer, que si esto es más práctico, es tenemos que ayudar a nuestro enemigo a través de actos de amor. Porque aquí dice que en lugar de vengarte, yo en lugar de vengarme, debo de que si mi enemigo tiene necesidades, el amor de Dios, este amor fuera de serie, es hacer algo concreto para poder ayudarlo. Otra vez, tenemos a veces como una opinión, un concepto distorsionado del amor en Occidente moderno. Pensamos que el amor es esta emoción, que es un... 14 de febrero, un buen mensaje para el Día del Amor y la Amistad. Ama a tu enemigo. Entonces pensamos que es como una emoción que sentimos y sentimos cosas en el estómago y como que, estamos enamorados. Esa es una cosa occidental, moderna. El amor de la Biblia es una acción, es una decisión. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Entonces, cuando aquí la Biblia me dice que tengo que amar a mi enemigo, también nos tomamos contra la pared porque pensamos que lo que Dios me está pidiendo es que tengo que tener una emoción favorable hacia esa persona que me quiso destruir. Y no es lo que Dios me está pidiendo. Tú y yo no tenemos la capacidad, no somos un robot que borramos algo de nuestro disco duro y ya no nos acordamos. O sea, te vas a acordar a lo mejor toda tu vida de eso que te hicieron. Es muy probable. Pero lo que Dios no me está pidiendo que yo cambie mi emoción. Lo que Dios me está pidiendo es que yo tome una acción concreta a favor de esa persona que te lastimó y que tú consideras a lo mejor tu enemigo. Que si esa persona está en una necesidad, tu responsabilidad, mi responsabilidad es ayudarlo. No es sentir algo, es tomar un paso concreto de ayudarlo con algo tangible, con comida, con agua. Y si yo hago eso, voy a poner tal convicción ardiente sobre él que debiese hacerlo recapacitar. Pero es un acto de amor lo que Dios nos pide. No es una mera emoción. Ahora, yo creo, y esta es mi convicción personal, que cuando nosotros estamos dispuestos a ser obedientes a Dios, en tomar estos pasos concretos de decidir perdonar, de querer buscar la paz, de demostrar estos actos de amor hacia esas personas que nos han herido, yo creo que las emociones y los sentimientos le van a seguir a eso después. Pero no esperes a que tus emociones cambien para tomar los pasos de obediencia, porque eso no es lo que Dios está pidiendo. Dios está pidiendo que demostremos con acciones concretas que este amor que tenemos no es un amor que nosotros hemos inventado. Es un amor que hemos recibido de parte de Dios. Y si finalmente tú ves esto, todas estas cosas que Dios nos está pidiendo a nosotros son cosas que Él nos dio a nosotros. Y con esto cierro. ¿Por qué debemos de hacer estas cosas? Una serie de exhortaciones súper difíciles de hacer, fáciles de entender, pero imposibles de hacer. ¿Por qué debemos de hacerla? Número uno, porque Jesús nos lo pide. Esta es la palabra de Dios. Dios no va a bajar su estándar. Dios quiere que nosotros elevemos el nuestro. Dios no va a transar su palabra y eso es lo que Él nos pide. Pero como dije hace un rato, ¿por qué debemos de hacer esto? ¿Por qué debemos de amar al que nos ofendió? ¿Por qué debemos de amar a nuestros enemigos? Porque eso es lo que éramos nosotros para Dios. Mira lo que dice Romanos 5:10. Romanos 5:10 dice, porque cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cuándo fuimos reconciliados? ¿Cuando éramos sus amigos? No, cuando éramos enemigos. Entonces, todas estas cosas que Jesús nos está pidiendo son cosas que nosotros debemos de hacer porque Dios las hizo con nosotros. La razón por la cual tú y yo debemos de perdonar es porque Dios nos perdonó a nosotros. ¿Te acuerdas la parábola de los dos deudores? Este siervo se le perdonó una deuda ínfima, el rey se la perdonó. Pero su consiervo tenía una gran deuda, el rey se la perdonó. Pero su consiervo tenía una deuda ínfima. Y la compasión que él recibió de parte del rey no lo llevó a perdonar esa pequeña deuda. Entonces, el perdón de Dios es la razón por la cual tú y yo debemos de perdonar a otros. No es porque lo siento, no es porque se lo merecen, es porque Dios me perdonó a mí. Esa es la base del perdón bíblico. Entonces lo hacemos porque Jesús nos lo pide, porque Jesús demostró eso con nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo se hace esto? Y por eso el versículo 1 y 2 de Romanos 12 es súper importante. Porque yo debo de presentarme como un sacrificio vivo a Dios todos los días. Mis emociones a lo mejor querrán vengarse, querrán responder, pero Pablo me dice que lo primero que tengo que hacer es presentarme yo como un sacrificio vivo a Dios y ofrecer todos mis miembros a Dios. Me tengo que rendir. Me tengo que rendir a Dios. Ya no quiero hacer mi voluntad. Debo de morir a mí mismo. Y cuando hago eso, voy a ser capaz de hacer estas cosas de la nueva vida. ¿Cómo más podemos hacer esto? Tengo que continuar renovando mi entendimiento. No debo seguir pensando como piensan los millones de mexicanos en este país. Debemos de renovar nuestro entendimiento y entender que no el que me la hace me la va a pagar, no. Es pensar bíblicamente. Tengo que sacarme el chip de la vida anterior y ponerme la verdad y comenzar a seguir renovando mi entendimiento y entender lo que Jesús pide de nosotros. Pero tercero y último es, necesito rendirme y someter mis impulsos, someter mis emociones de venganza, mis deseos de venganza, mis deseos de retribución. Todo eso tengo que ponerlo bajo el control del Espíritu Santo. Para eso vino el Espíritu Santo, para ayudarnos a ser testigos de Jesús. Todas estas cosas que hemos visto son muy fáciles de entender, pero imposibles de vivir si no tienes a Jesús en tu vida. Esto no es una clase de autoayuda, no es un club social. Este es el Evangelio de Dios. Y la única manera de poder experimentarlo y llevarlos a la práctica es, primero, necesitas haber nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, vas a seguir toda tu vida con amargura en tu corazón. Eso que te hicieron hace 15, hace 20 años atrás, lo vas a seguir arrastrando hasta que te mueras. El tiempo no arregla las cosas. Es el perdón el que lo hace. Entonces necesitas nacer de nuevo, necesitas venir a Jesús. Pero habiendo venido a Jesús, significa que cada día ahora también yo debo de rendirme a Él y presentar mi vida. Y decir, Señor, aquí me estoy presentando, yo no puedo hacer esto. Yo sé lo que me estás pidiendo, pero no lo puedo hacer si tú no me ayudas. Entonces, Señor, ayúdame a no responder como a mi carne le gustaría responder, sino que ayúdame a responder como al Espíritu quiere que yo responda. Para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos entender que para Dios es muy, muy importante tus relaciones con los demás. Tus relaciones con los demás en el contexto de la iglesia, pero también tus relaciones con los demás en el contexto del mundo perdido, de cómo te tratan, de lo que te hacen, también a eso le importa a Dios. Y Dios nos ha dado el poder para eso.